Hola amigos, como lo habíamos comentado desde el primer video del año, y ya que lo prometido es deuda, esta vez vamos a hablar un poco sobre lo que es el amparte, o bueno, lo que considera el youtuber Antonio García Villarán, quien acuña este término. La idea, en todo caso, y quiero que quede claro desde el principio, no es criticar al youtuber como tal, y tampoco es criticar como tal a su propuesta, en este caso de definición. Simplemente es hacer una revisión al respecto. Pueden estar de acuerdo, pueden estar en contra, e incluso si este youtuber ve este video, cosa que veo un poco complicada, pero si lo llega a hacer, puede realizar y con toda justicia una réplica al respecto. Dicho esto, quiero empezar con dos aspectos de forma muy básica y somera. ¿Por qué? Porque, bueno, no creo que sean el punto central a discutir, así que simplemente es una mención rápida. Primero, el nombre. Como Antonio especifica en uno de sus videos, amparte, la palabra como tal, surge de la mezcla de ampa y de arte. Ampa entendido como conjunto de maleantes, una especie de organización criminal, mezclado con la idea de arte, es decir, una especie de AMPA o de mafia del arte. Más allá de señalar esto, realmente, ya que no soy ninguna especie de lingüista, no puedo dar una opinión mucho más allá de si está correctamente construida o no. Y sobre todo creo que no es muy importante si lo está o no, porque es bastante específica, da una idea bastante clara de cuál es la problemática y por qué se denomina en este caso a determinados tipos de artes, de manifestaciones artísticas como amparte. Así que en ese sentido estoy bastante de acuerdo. Desde luego algún lingüista, alguien mucho más especializado, podría, no sé, darnos otra perspectiva de las cosas. El segundo aspecto que también quiero comentar de forma muy rápida es la cuestión de su manifiesto de amparte. Básicamente Antonio da 7 puntos centrales sobre los que se construye la idea de amparte, ya que de hecho en su video de manifiesto amparte donde da estos puntos, también especifica que le gustaría tratar más a detalle la cuestión e incluso escribir un libro. Voy a considerar que si bien estos puntos dan la idea central de lo que él está considerando como amparte y cómo definirlo como tal, puede ser que algunos puntos sean debatibles y otros puedan ser incluso ampliados o corregidos. Por lo tanto, simplemente diré de forma muy rápida, muy general, en qué puntos yo coincido y cuáles considero que pueden entrar a debate. Ustedes, para que puedan repasar estos puntos, los tendrán en el video por si los quieren revisar a más detalle, y también, desde luego, si ustedes quieren aportar algo dentro de los comentarios, debatir alguno de estos aspectos, encuentran alguna contradicción, algún problema en alguno de estos puntos en específico, pues me encantaría que lo dejaran en los comentarios y si quieren lo podemos debatir en un futuro video un poco más a detalle. Simplemente diré que estoy totalmente de acuerdo en el primer punto, en el segundo punto, en el quinto punto, en el sexto punto estoy particularmente de acuerdo. En cambio en el tercer y cuarto punto yo no estoy muy de acuerdo, creo que hay varios puntos debatibles respecto a ellos. Y finalmente en el séptimo punto creo que es el punto más flojo de todo el manifiesto, ya que se presta para muchísima ambigüedad. ¿Por qué? Porque se vuelve hasta cierto punto una especie de bucle entre qué es arte, qué no es arte, qué es talento, qué no es talento, qué sería incluso una especie de estilo personal, que es muy susceptible a gustos particulares. Por eso creo que este es un punto que, aunque dentro del manifiesto como tal, tiene esa nota irónica y lo vuelve interesante, creo que a la vez es el punto más débil, más endeble de todos. Dicho esto, quiero especificar algo. Realmente yo no soy lingüista, así que no puedo entrar muy en detalle respecto a la etimología de la palabra amparte como tal. Puede ser que sea debatible, puede ser que no. En lo particular creo que es bastante clara y bastante específica, y en ese sentido creo que funciona bien. Por otro lado, respecto a su manifiesto, ya que él mismo lo especifica en el video, creo que todavía puede ser tratado de muchas formas, puede ser corregido, puede ser ampliado, pueden ser tratados ciertos detalles que encuentro en él, así que tampoco quiero ahondar mucho al respecto, ya que él mismo menciona que piensa incluso escribir un libro al respecto, y más bien en todo caso sería interesante hacer una revisión, pero de ese libro, considerando que sea un texto mucho más acabado, mucho más pulido.
Entonces, bueno, a estas alturas se preguntarán, ¿para qué diablos entonces hago el video? ¿Qué puedo aportar? Bueno, como ya se los he comentado muchas veces, realmente mi formación profesional como tal, en todo caso, es la de filósofo. Yo estoy cursando la licenciatura en filosofía y con la especialidad en filosofía de la cultura. Es decir, el enfoque que yo quiero aportar es un enfoque cultural, filosófico, respecto a la cuestión de qué es arte, qué no es arte y cómo se mueve en todo caso el mercado del arte. Dicho esto, hay en concreto 3 puntos que me gustaría tratar. El primero, si hay realmente como tal malos artistas y sobre todo si hay un mal arte, tal cual. El segundo punto que quiero también tratar es respecto al mercado del arte. Cómo es que el mercado del arte influye, ya sea directa o indirectamente, sobre la construcción de la obra artística, sobre el objeto artístico. Porque en todo caso podría ser que precisamente sea las condiciones propias del mercado las que fomenten, las que creen este mal arte. Y finalmente me gustaría hacer una pequeña reflexión respecto a qué soluciones, qué alternativas tenemos respecto a este arte barato, a este arte tóxico, este arte basura o este amparte, como quieran llamarlo. Y bueno, con esto terminamos esta extensa introducción, pero también necesaria porque bueno, es importante delimitar qué es lo que queremos tratar, desde qué perspectiva la queremos tratar y en qué puntos estamos de acuerdo y cuáles no, cuáles estamos dejando de lado porque simplemente no tienen nada que ver con lo que queremos tratar. Así que dicho esto, pues vayamos a la cuestión. Y sí, creo que este va a ser uno de esos videos largos. Como comentábamos, el primer punto es respecto a si podemos hacer una clasificación tan tajante sobre malos artistas, buenos artistas, mal arte y buen arte. A priori, básicamente podríamos decir que sí, porque nuestro simple sentido común nos dice que hay trabajos bien hechos, obras realmente de arte, y otras que simplemente son garabatos absurdos, manchones de tinta, de pintura, que no merecen ser llamados arte. El problema es que si nos remontamos a la historia del arte, vamos a encontrar ciertos momentos de inflexión en los que esos manchones, esos garabatos, fueron arte. ¿Cuál es el problema acá? Bueno, que realmente la obra de arte, como cualquier otra manifestación humana, está directamente vinculada y condicionada con su momento histórico. Y esa es la cuestión. No podemos hacer una separación tan tajante sobre buen arte y mal arte, porque mucho de él está condicionado a un momento histórico muy determinado. Voy a poner un ejemplo muy simple que, bueno, creo que todos más o menos hemos visto, conocemos, que es la fuente de Duchamp. Poner un mingitorio dentro de un museo el día de hoy sería, bueno, totalmente ordinario, ya que hemos visto un montón de otros objetos de la vida cotidiana metidos ya en museos. La cuestión es que este objeto fue metido a un museo en una época en la que esto no se hacía. ¿Qué significa esto? Que en su momento histórico particular, ese gesto de tomar un objeto cotidiano y meterlo en museo tuvo un valor artístico porque fue una ruptura con lo que se venía haciendo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que precisamente mucho del arte contemporáneo es un arte que se desgasta a sí mismo cuando es presentado. Dicho en términos coloquiales, es un chiste que ya no da risa cuando se repite. Tú puedes meter un mingitorio a un museo de arte y la primera vez va a ser arte, la segunda ya no. Desde luego muchos dirán, es obvio, ya no voy a meter un mingitorio, ahora voy a meter, ¿qué será? ¿Una pila de ladrillos? ¿Un foco? ¿Un vaso? No, señores, el problema es que es la misma idea. Básicamente solo estamos cambiando la forma del objeto, pero sigue siendo ese objeto cotidiano. ¿Se entiende? ¿Qué nos dice esto? Bueno, que tal vez la distinción de mal arte y buen arte no está bien planteada. En todo caso se trata de artistas que proponen algo, que innovan, y artistas que simplemente desgastan esa propuesta, la llevan al límite, la abaratan, la repiten tantas veces que la matan, así de fácil.
Desde luego, esto también es susceptible a ciertos gustos personales. A mí la idea de este rompimiento presentando un mingitorio en un museo me parece un gesto muy interesante, muy valioso, pero solo como gesto. La obra como tal me parece totalmente absurda, totalmente irrelevante. Por eso es que esta clase de obra se desgasta en su mismo movimiento, en su misma presentación, y no aguanta una repetición. El resto de artistas que simplemente siguen haciendo lo mismo, tanto en los 60s como hoy en día siguen repitiéndolo, bueno, esos podríamos llamarlos malos artistas, pero no porque lo que estén haciendo en particular sea un mal arte como tal, sino porque simplemente ellos se han limitado a desgastar la misma propuesta, a reciclarla, a hacer un eco de ese primer gesto que sí tuvo algún valor. Y bueno, lo que hacen simplemente es basura. Así que para especificar un poco más, podemos hablar de malos artistas o de mal arte como tal. Desde mi punto de vista, a partir de lo que les comenté, yo creo que la distinción de mal arte o buen arte, en todo caso no funcionaría aquí. Simplemente hablaríamos de arte propositivo y arte que simplemente se repite, se recicla una y otra vez y pierde todo valor, todo significado. Bueno amigos, como les decía, realmente ese es un tema un tanto extenso y quiero tratarlo pues con el respeto que se merece. Así que mucho del segundo punto respecto al mercado del arte, de cómo se da este movimiento cultural en el que una obra es presentada, es dada a conocer, se mueve tanto en el mercado a nivel económico como a nivel cultural. Lo voy a hacer básicamente con libro en mano. Y bueno, ya saben, al final del video vamos a tener nuestra bibliografía por si quieren consultar, porque bueno, estos temas a veces pueden ser un poco complejos y siempre es bueno tener cierto material de consulta. Así que para empezar quiero ser muy puntual al respecto, así que el texto sobre el cual me estaré apoyando principalmente se llama La estética en México, siglo XX, diálogos entre filósofos, y es de María Rosa Palazón Mayoral. Hay otro aspecto muy importante y que tiene que ver directamente con el mercado, y ese es que más allá de los gustos personales que tengamos, realmente el mercado como tal suele imponer mucho de los gustos que tenemos. Nos impone maneras de sentir, maneras de gustar, tanto las que nosotros vamos a considerar como normales, como anormales, como correctas, como incorrectas, y a partir de la cual se va a hacer una clasificación, una distinción entre individuos, cultos, superiores y otros inferiores que gustan de cosas simples, cosas banales, cosas mal hechas, cosas kitsch. A partir de esto se hace una clara distinción del mercado hacia el cual va dirigido cierto tipo de arte. Esto también le va a servir al mercado como ciertos parámetros sobre los cuales definir qué clase de obras, qué clase de producto artístico se va a desarrollar, se va a fomentar, se va a distribuir y cuál es. Al no presentar precisamente grandes beneficios, no ser muy redituable, pues simplemente va a ser tomada de largo. La obra de arte es, en primera instancia, un objeto material, es un objeto susceptible al mercado. Por ende, es un objeto al que se le puede imprimir un cierto valor de cambio, con el cual va a ser juzgado, va a ser valorado, más allá de su carga artística, de su significado, de su contenido. Y es precisamente a partir de este valor que le da el mercado que el objeto artístico va a ser presentado a la gente. Ahora bien, si estamos insertos en un mercado, llámese capitalismo, en el cual se valora un objeto respecto a la ley de menor esfuerzo, una obra de arte que requiere años y años de práctica para lograr una especialización muy elevada, que va a requerir una elaboración compleja y detallada, obviamente va a pasar a un segundo plano respecto a una obra de arte que es mucho más simple, más fácil y más rápida de elaborar. Por ende, muchas de las manifestaciones artísticas, culturales, contemporáneas como los happening, los performance, toda esta clase de arte postmoderno, que en realidad no requiere una gran elaboración, simplemente estamos tomando un objeto cotidiano para meterlo a un museo y llamarlo arte, va a ser el tipo de manifestación artística que el mercado apoye, que el mercado fomente. ¿Por qué? Simplemente porque se requiere mucho menos trabajo, mucho menos esfuerzo para realizarse. Es simplemente una ley del mercado. Pero la cosa no acaba ahí. La obra de arte como objeto, como mercancía, precisamente dentro de un mercado consumista, ¿qué valor posee?
Bueno, la obra de arte como un extra dentro del consumo habitual de las personas significa que aquel que la posee, que aquel que la consume, es alguien que tiene sus necesidades básicas cubiertas. Dicho de otro modo, el arte no es para los pobres, el arte es para los ricos. ¿Y eso qué significa en última instancia? Bueno, que la obra de arte va a cumplir una función muy específica en esta sociedad del consumo, la cual es la de generar estatus. ¿Quién va a poseer las obras de arte? La gente rica, las empresas, todo aquel que tenga el suficiente capital para pagarlo. El resto, bueno, simplemente podrá apreciarlas en el museo si bien le va y hasta ahí. Por desgracia, esto tiene una terrible consecuencia, que simplemente el valor de la obra radica en que da estatus. La obra como tal, el objeto artístico como tal, simplemente no vale, no tiene significado, no importa, es totalmente irrelevante. Si tú te recreas, si tú logras llegar a esa comunión con la obra, llegar a ese momento de recogimiento, como habíamos hablado respecto a la obra aurática o la obra sacra, no importa, es totalmente irrelevante. Lo importante bajo este sistema, bajo este mercado, es que tú poseas la obra. Si tú la ves una vez al año, si tú jamás la vuelves a ver cuando la metes en tu bóveda, no importa. Lo único que tiene valor en este sentido es que tú la posees, que es de tu propiedad, y punto. ¿Se entiende cuál es el problema? Que la obra de arte en una sociedad, en un mercado capitalista o básicamente imperialista, no tiene más valor que el de ser un mero estatus social. Por ende, la obra como tal, el objeto en particular, no importa cómo esté realizado, no importa si está bien hecho, no importa si es hermoso en realidad, simplemente importa poseerlo, porque bueno, te da estatus. Y si el objeto como tal no tiene que ser bello, no tienes que alcanzar un recogimiento espiritual al apreciarlo, bueno, entonces se va a apostar por aquello que sea más fácil, más rápido y más económico de producir. Y voilà, ahí es donde entra precisamente todo este arte basura. Arte que básicamente consiste en tomar algún elemento de la vida cotidiana y meterlo al museo, y que ya bajo la etiqueta de arte pues puede ser vendida, comercializada y servir para seguir generando más estatus a las personas que ya de por sí tienen poder. Y ese, amigos, en la actualidad es el ciclo que toma el arte. Es por eso que estamos tan inundados de arte basura, de trabajos totalmente mediocres, porque el objeto como tal, la obra como tal, no vale, no importa, es irrelevante. Lo importante, en todo caso, es poseerla. ¿Por qué? Porque mientras más arte poseas tú, más estatus tienes. ¿Por qué? Porque bueno, en una sociedad consumista, quien posee arte es quien ya tiene cubiertas todas sus necesidades básicas, es decir, la gente rica. De este modo simplemente el arte sirve para reafirmar a los que ya tienen el poder. Cuando el arte simplemente sirve como una bandera de estatus para decir, mírenme, yo soy más rico y más poderoso que ustedes. Ok, ya identificamos el problema, pero todavía hay muchas preguntas que quedan en el aire. Y una de las que más ruido creo que nos pueden hacer a todos es, bueno, ¿y qué pasa con todos esos artistas que surgen, esos artistas de verdad? ¿O es que de verdad ya todos los artistas hoy en día pues apuestan por este arte basura? Por suerte no, por suerte hay muchos artistas que realmente intentan escapar de este esquema. El problema es que precisamente el mismo sistema es terriblemente hostil a la creatividad. ¿Por qué? Porque ya tiene un esquema bien definido, con el cual trabaja bien, con el cual genera muchas ganancias. Introducir cualquier tipo de cambio y apostar por algo nuevo a nivel económico no tiene sentido. ¿Por qué no se da voz a un arte realmente bueno hoy en día? Porque hay mucha hostilidad hacia la creatividad y lo podemos ver reflejado perfectamente en las películas de Marvel. Todas básicamente siguen el mismo esquema, todas repiten más o menos el mismo humor, todas suelen durar más o menos el mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué en una película dura, no sé, 4 horas? ¿Por qué la próxima Spider-Man no puede ser una película dramática? ¿O por qué no la siguiente película de superhéroes puede ser filmada, no sé, en blanco y negro? Porque rompería el esquema que ya tienen, y en el mercado hacer eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ya tienes una fórmula que funciona, que te da muy buenos dividendos. Y exactamente lo mismo se reproduce respecto a la plástica. Por eso es que aunque hay artistas con grandes propuestas, artistas increíblemente talentosos hoy en día, simplemente al mercado no le interesa cambiar su fórmula.
porque ya tiene un esquema que funciona bien, que le entrega grandes dividendos. ¿Por qué cambiarían eso? Además, y si se dan cuenta, siguiendo el mismo ejemplo de las películas de superhéroes, no solo es Marvel que está haciendo esto, sino que DC se da cuenta de que el esquema de Marvel funciona y bueno, lo copian. ¿Qué tenemos entonces? Pues tenemos básicamente la misma obra repetida una y otra y otra y otra vez, porque a nivel mercado conviene homogeneizar los gustos. En vez de crear 20 películas diferentes para 20 tipos de públicos, generan un solo tipo de público, genera una sola película, menos gastos, más dividendos. Y exactamente lo mismo pasa a la plástica, por eso cualquier tipo de propuesta original, de creatividad, simplemente es aplastada y suplantada por ese mismo esquema que ya han estado trabajando. Ese esquema que requiere poco esfuerzo, poca inversión y entrega mucho dinero. Finalmente, y vinculado directamente con esta idea de Amparte, como una mafia del arte, tenemos la cuestión de quiénes fomentan la cultura, desde qué intereses se presentan estas o aquellas obras. El arte no es un mercado puro y desinteresado, no, hay grandes intereses económicos de por medio, es decir, cuando tú vendes una pintura a varios millones de dólares, simplemente no puedes esperar que no haya intereses particulares de por medio. Entonces, si tú eres el que está vendiendo arte, ¿qué te conviene? ¿Hacer una apuesta segura por lo que es tendencia? ¿O te vas a correr el riesgo de presentar algo que va a ser difícil de vender, difícil de comercializar, difícil de distribuir? ¿Verdad que no? Y si esto pasa a nivel de instituciones como museos que supuestamente tienen que ayudar a difundir la cultura, a abrir espacios para la creación, para la innovación, ahora imagínense en salones de arte, en galerías, donde el interés es directamente económico. Pero bueno, esto es algo de lo que se puede ahondar bastante, y si quieren que hablemos un poco más en específico sobre el mercado del arte, pues podemos tratarlo en un futuro video. Y bueno, para finalizar y no extendernos tanto, simplemente quiero señalar de forma muy puntual lo que les comentaba, que era respecto a qué soluciones, qué alternativas tenemos. Y aunque no lo crean, tenemos en nuestras manos en este preciso momento una gran alternativa, y esa se llama Internet. El mercado, como decíamos, está movido por intereses netamente económicos. Si nosotros le presentamos al mercado que este tipo de pseudo contenido artístico ya no tiene ningún valor para nosotros, que no vamos a voltear a verlo, y que aquel que lo posea para nosotros, para la sociedad como tal, ya no va a tener un gran estatus, sino simplemente va a ser un coleccionista de basura, le estamos arrebatando de golpe el valor económico que dicho objeto pudiera tener. Por ende, el mercado va a dejar de comercializar. ¿Por qué? No porque sean buenos, nobles y desinteresados, simplemente porque va a ser un objeto que ya no va a tener un valor comercial para ellos, y se van a ver obligados a hacer una apertura a otro tipo de obras. Eso es por un lado. Por otro lado, el Internet nos está dando la posibilidad de darnos a conocer como artistas. Hace relativamente poco, incluso hace una década, si uno quería darse a conocer como artista, tenías que entrar dentro del juego del mercado, es decir, tenías que recurrir a los museos, a las galerías, a los salones de arte, a todos estos espacios. Con el Internet podemos saltarnos eso, saltarnos las reglas de estos lugares. Desde luego entramos a otras reglas, porque hay que ser muy claros, tampoco es que lugares como Instagram, por ejemplo, sean lugares totalmente abiertos y democráticos, pero son reglas mucho más justas, son espacios mucho más democráticos, donde uno como artista no necesita todas estas cartas de presentación, otorgadas muchas veces directamente por todas estas instituciones, para darte a conocer, para que tu trabajo sea valorado. Y eso, al menos, de momento, equilibra un poco más las cosas. Claro, esto tampoco implica que tenemos que hacer una renuncia a estos espacios culturales, a los museos, a las galerías, y tampoco implica que esta sea la gran y definitiva solución. Simplemente nos abre posibilidades que hace unos años simplemente no teníamos como creadores, y que hacen un poco más justo el terreno del arte para todos. Porque al final de cuentas no se trata solo de tú o de mí como artistas que podamos vivir de nuestra obra, de ser artistas,
sino de que el arte, la obra de arte como tal, recupere su valor, su significado y no sea simplemente una mercancía, un objeto que dé estatus. Porque si dejamos a la obra netamente a ese nivel, estamos perdiéndonos la experiencia estética, estamos perdiéndonos la mejor parte del arte. Y al menos para mí, y no como artista, sino como ser humano, sí me representa una gran pérdida. En fin amigos, la idea no era hacer un video demasiado extenso, pero bueno, hubieron algunas cosas que tuvimos que tratar un poco más a profundidad. De todos modos, si quieren que ahondemos todavía más en algún punto en específico, pues déjenlo en los comentarios y podríamos estar repasándolo nuevamente en un futuro video. Si quieren ampliar con más ejercicios, esquemas, una guía completa y descargable, más una explicación extendida, todo lo que hemos estado viendo en los tutoriales, los invito a tomar el curso en Udemy. Además, muy pronto tendremos la segunda parte del curso, viendo a detalle temas que aún no tratamos ni siquiera en el canal. Así que si puedes y quieres, pásate por Udemy y súmate a los más de 400 alumnos que ya llevan el curso. Y recuerda, si el video te gustó, dale like y compártelo, eso ayuda mucho al canal. Y no olvides activar la campanita de las notificaciones, para que así YouTube siempre te avise cuando haya un nuevo video en el canal.